Bueno, buenos días para todos. Buenos días, Willy. Buen día, Gracias, querido. como siempre, por estar aquí conmigo esta mañana en Infobae TV. Y bueno, siguiendo con nuestros comentarios de los días martes por la mañana, hoy les he traído 3 temas que me gustaría presentarles, comentarlos y en todo caso discutirlos con vos, Dale. ya que estamos acá juntos y casi uniformados, por lo que veo. Miramos, Absolutamente, sí, señor. uniformados. Bueno, el primer tema tiene que ver con Vudú, ¿no es cierto? Vudú, que soy, al menos en el plano de la formalidad, el presidente de la República. El segundo tema tiene que ver con alguna comparación que se me ocurre entre los 2 temas que han tenido impacto en las últimas horas. Uno que tiene que ver con el señor Juan Cabandier y el otro que tiene que ver con el gobernador Bonfatti, ¿no es cierto? Y finalmente, un tema muy profundo, digamos, y tal vez el más relevante del momento argentino, que tiene que ver con una discusión que ha comenzado a instalarse y que ha generado algunas señales en el sentido de si va a haber o no cambios económicos después de octubre, ¿no es cierto? Si te parece, ahí vamos. Sí, correcto, Si sin me duda. acompañas. Muy bien. El 1 de noviembre próximo, esto es 5 días después de las elecciones de octubre, van a ocurrir uno de estos 2 escándalos. Y me parece que va a ocurrir uno de los 2 irremediablemente, no hay una tercera posibilidad. Ese día, el 1 de noviembre, la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal va a tener que determinar, ahí creo que entiendo que se vence el plazo, si el testimonio de la señora Laura Muñoz, esto es la ex esposa del tal Van de Broele, que testimonió contra su marido diciendo que era el testaferro de Vudú, digo, la Cámara va a tener que decir si el testimonio es válido o no, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo que van a ocurrir uno de estos 2 escándalos, digamos? Porque si la Cámara dice que sí, que el testimonio es válido, una de las causas que tiene Vudú, que es la causa Chicone, digamos, Olfan y compañía, va a quedar firme, con el vicepresidente, presidente de la elección, involucrado en el tema. Y con posibilidad de que fuera procesado. Exactamente, muy bien. Y esto va a ser un escándalo, obviamente, porque Vudú no solamente es el vicepresidente, sino que además es en ese momento el presidente interino, o como lo querramos llamar, y si miramos la agenda del descanso presidencial, va a pasar el 1 de noviembre. El presidente va a estar, digamos, en reposo, digamos, a partir de ayer, 30 días, va a ser como a mitad de noviembre, efectivamente su reaparición pública, ponele. Entonces, en ese caso, el escándalo sería muy serio, porque estaría, digamos, la Cámara dejando a las puertas de un procesamiento severo, digamos, al presidente de interino, digamos. Claro. Eso también explica el enorme protagonismo que Vudú intenta tener, más allá de que lo frenan, porque él supone que mientras que esta situación se mantenga, él está blindado de eso, ¿no? Entonces, vayamos tomando conciencia de la magnitud de este escándalo, posibilidad número 1, que significa que la Cámara en cuestión, la de Casación Penal, Sala número 4, determine que tal testimonio fue válido y como consecuencia de lo cual quede prácticamente probado, si queremos así, que Van de Broele era un testaferro del señor Vudú, ¿no es cierto? El escándalo número 2... O como dice la justicia, que hay indicios suficientes para procesarlo. Exactamente. Vale, El claro. escándalo número 2 es si la Cámara determina que no es válido el testimonio. También es un escándalo. ¿Y qué te parece? ¿No es cierto? Entonces me parece que de acá al 1 de noviembre vamos a ver un escándalo, digamos. Uno de los 2. Yo no sé cuál de los 2 va a ocurrir, digamos. Ni sé en detalle, digamos, los aspectos legales que pueden llegar a producir un fallo u otro. Digamos. Puede ser que la Cámara, por ejemplo, considere, tal vez con validez, que el testimonio de una ex mujer de un tipo no es válido contra el tipo, ponele, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, al no ser válido el testimonio, no es válida la prueba central que vincula a Van de Broele con Vudú. Ponele que eso sea válido. Pero eso no evita el escándalo, ¿no es cierto? Porque en ese momento Vudú va a ser el presidente, seguramente. Entonces, vamos a asistir, casi por primera vez en la historia argentina reciente, que ocurra un fallo judicial que en cualquiera de los 2 casos produce un escándalo con el presidente en ejercicio, digamos. Interino, menos interino, o menos legalmente. Pintado, más o menos pintado, digamos, es a los efectos prácticos el presidente en ejercicio. Así que me parece que tenemos una primera consideración con Vudú importante, más allá de este debate que hay hoy, completamente secundario. Si es más que Zanini, si es menos que Zanini, si le dan bola, si lo bajan del acto, si lo ponen en el acto. Como estamos tan acostumbrados a discutir estupideces, digamos, estamos discutiendo estupideces, ¿no es cierto?
Y estamos discutiendo cuán presentable es vudú en un acto, si representa o no representa al gobierno, si Sanini lo quiere matar, yo qué sé. Un montón de cosas que me parece que son irrelevantes en comparación con lo que viene, ¿no es cierto? Y lo que viene, viene a coincidir en el tiempo, ahora, dentro de 15 días, o 20, ¿no es cierto? ¿Cuánto falta el 1 de noviembre? Faltan 20 días. 20 días, ¿no es cierto? Así que me parece que una primera cosa que quería decir es esta, que me parece que el 1 de noviembre tenemos uno de estos dos escándalos. Que la Cámara falle, digamos, en contra de vudú, lo cual va a ser un escándalo, o que falle a favor de vudú, lo cual va a ser un escándalo hasta peor, ¿no es cierto? Bueno, pasamos a las... ¿Estamos de acuerdo acá? Bueno, segunda consideración. El asunto de Juan Cabandier ha cobrado una dimensión estratosférica, digamos, como consecuencia ya no solo de lo que Cabandier hizo, sino del simple testimonio de una chica de 22 años, esta chica joven, Mosquera, de apellido, si no me equivoco, que ayer fuimos nosotros dos los que la entrevistamos a la mañana por Radio Mitre, y que puso el tema en un estado peor del que estaba, es decir, una simple funcionaria municipal enfrentada con el todopoderoso Juan Cabandier, ¿no es cierto? El asunto es un escándalo, sin duda, que por otra parte déjenme decirles que yo no sé de qué se sorprenden, ¿no es cierto? O sea, a ver, no es Juan Cabandier el único malhumorado, mal hablado, mal predispuesto, mal educado, grosero y prepotente que hay en la Argentina de hoy. Está lleno. No, claramente. De arriba para abajo. La sorpresa puede ser que el caso lo rozó a Martín Insaurralde, que Insaurralde se presentaba como un tipo más onda razonable, es decir, y ahí apareció, me parece que ese es pero un me tema... imagino que mucha gracia a Insaurralde no debe causar el no, episodio. Para mí lo que me llama la atención de la dimensión que cobró el episodio de Cabandier, que, insisto, no debiera sorprender a nadie, al menos por los modos, digamos. Acá lo que se discute son los modos de Cabandier, es decir, que enfrenta a una pobre agente municipal que le pide el coso y que el tipo se cree que no tiene, que él está más allá de las leyes, que puede andar sin seguro, lo que sea. Esta discusión horrible y de un episodio desagradable que debiera... hasta berreta, digamos, y demás, debiera poner en dimensión de qué discutimos los argentinos. Porque al mismo tiempo que pasaba esta historia, le estaban baleando la casa al gobernador de Santa Fe. Asunto nunca visto en la democracia argentina. Que un grupo de tipos en Santa Fe, la cuarta ciudad de la Argentina, Rosario. O en Rosario, bueno, le valen la casa al gobernador, sí, claro. ¿no es cierto? Que se vayan y que no los agarren, que es lo más grave todavía. Agarraron 4, quedó 1, que veremos qué pasa con ese tipo, digamos, ¿no? Y que finalmente el asunto, bueno, ocupa un lugar en los medios, ocupa alguna discusión, algún nivel, algún espacio en la discusión pública, pero en comparación con el episodio de tránsito del diputado Cabandier, digamos, son temas que no tienen ni siquiera la menor posibilidad de ser comparados, digamos, ¿no? Es decir, el gobernador Bonfatti estaba en la casa con la mujer viendo un partido de fútbol y con una empleada doméstica. Y le entraban las balas por la ventana. 14 balazos. Adentro de la casa de, si hacemos un ranking de gobernadores, digamos que está Scioli, que está Macri, que está De la Sota y que está Bonfatti. Son los 4 tipos más importantes de la Argentina, fuera de la presidenta de la República, ¿no es cierto? A ese tipo, un grupo de desconocidos, se le paran la puerta a la casa y le tiran 14 tiros. Digamos que no lo mataron de casualidad, porque obviamente si Bonfatti en ese momento se levantaba a buscar un vaso de agua, lo podían haber matado, ¿no es cierto? Y se supone que lo más grave del caso, que detrás de esto hay una cuestión narco, ¿no es cierto? Entonces, a mí personalmente me llama la atención nuestra predisposición fenomenal para discutir cosas que deben ser discutidas, por ejemplo, pero para ignorar o para hacernos los giles o para poner debajo de la mesa o no darle bola a un atentado. Porque lo que pasó con Bonfatti fue eso, fue un atentado, ¿no es cierto? Un atentado que además podemos hilarlo con otros episodios, con que, por ejemplo, hace un tiempo casi lo matan a Sergio Massa. Ese mismo fin de semana, el último, lo agarraron a piñas a Ángel Rosa en el Chaco, ¿no es cierto? O sea, hay un ambiente en Argentina donde la violencia comienza a instalarse como un tema y bueno, nos parece más entretenido Juan Cabandier, que seguramente lo ves como entretenido porque el sujeto se ha vuelto impresentable y su reacción fue impresentable y lo que hizo fue horripilante y la chica en cuestión
no ha hecho más que ponerlo aún más en ridículo. Claro, pero en todo caso, efectivamente, en todo caso ahí no hay ninguna novedad. Ninguna novedad. El gobierno ha venido aplicando correctivos, a vos te aplicaron un lindo correctivo. Todos es decir, este es un gobierno que aplica correctivos. Y exactamente. La escena era poco menos que grotesca, digamos, lo que vos quieras. Pero, ahora, al mismo tiempo que el episodio de Cabandier, ocurría semejante cuestión, ¿no es cierto? Sí, sí. Que yo no sé si esto es responsabilidad de los medios en los que trabajamos nosotros, si es responsabilidad de la opinión pública que le importa un pito, digamos, o no sé, la verdad no tengo respuesta esta mañana a esta pregunta, pero lo cierto está en que este fin de semana hubo un atentado contra un gobernador, producto de una mafia narcotraficante que se ha instalado en Argentina, evidentemente, y que tiene evidentemente un pie en Rosario, ciudad que tiene 170 muertos en los años. Y yo veo a los dirigentes políticos hablando de Cabandier. Si está bien o está mal lo de Cabandier, ¿no es cierto? Y es más, me llamó la atención para bien el hecho de que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, estuviera junto a Bonfatti como un acto de respaldo, digamos, cuando Bonfatti da una conferencia y explica lo que pasó, lo que sea. Siendo que además Rossi fue adversario político ahí, ¿no? Que es no le fue muy bien, pero ministro del Poder Ejecutivo, y que además es santafesino y un tipo relevante de Santa Fe, etc. Esa imagen de esa foto duró 12 horas. Nada. Sí. Porque a las 12 horas Rossi estaba ya echando la culpa a Hermes Wiener, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ¿por qué no ponen la energía en buscar a los tipos que casi mataron a un gobernador en la Argentina? Ustedes imagínense, por ejemplo, esto es obviamente una conjetura teórica, digamos, pero imagínense este estado de cosas, ¿no? Por ejemplo, la presidenta de la República en terapia intensiva, como estaba el fin de semana. El país gobernado va a saber por quién, por Vudú, o por Zanini, o por Devido, o por Cabandier, o por nadie, ¿no es cierto? Y un gobernador muerto de un atentado. Imagínense la escena. Sí, sí. Imagínate la situación, ¿no es cierto? Bueno, finalmente es como que la Argentina ya no tiene sensibilidad para cosas que son muy graves, ¿no es cierto? Bueno. Y sobre todo el hecho de que evidentemente el ministro de Defensa algún mensaje debe haber recibido en el sentido de que cambió rápidamente la posición. Pero claro. Por algo el ministro de Defensa primero sale a respaldar a Bonfatti, claro, y después se despega del socialismo y le pega a Wiener. Yo no entiendo cómo por ejemplo, cómo los gobernadores de la Argentina, digamos, no estaban que son todos 24, ahí. digamos, no estaban todos ahí, ¿no es cierto? Es una cosa que francamente no lo puedo entender. Bueno, en cualquier caso, el tema de Cabandier tapó en el plano de las noticias el asunto del señor Bonfatti, que eso también, obviamente, es un escándalo espantoso, digamos. Sí, claro. Pero claramente estamos todos de acuerdo en que no debiera sorprender a nadie, digamos. Es decir, el comportamiento de Cabandier no es muy diferente al comportamiento de Kicillof en el Congreso, o de Mariano Recalde en términos generales, o del propio Moreno. Y bueno, es un poco la misma lógica, es decir, así como Cabandier entiende que él no tiene que ser sometido a un control de tránsito tan riguroso, y bueno, eventualmente Mariano Recalde entiende que no tiene que ser sometido a una auditoría su, gestión en la cámpora, porque vos fijate que, ¿qué es lo que dijo Recalde en aquel video? Nosotros peleamos contra la derecha pinochetista. Es decir, para discutir la cuestión de LAN, se mete esta cuestión ideológica que es no nos pueden tocar, porque nosotros peleamos contra la derecha pinochetista. Un absurdo. Se ha dicho estas últimas horas y se ha escrito, claro, como Juan Cabandier se ha vuelto un héroe, digamos, o se ha autoconvertido en un héroe, o se cree un héroe, o lo han hecho creer que es un héroe, digamos, él está más allá del bien y del mal y no se siente atado a la misma regla que los argentinos comunes y otros, por tanto él no tiene por qué presentar la póliza de seguro del auto, el registro o el matafuego. Y vos sabés que yo no me creo eso, ¿no? Ahora que lo he pensado un poco, ¿no? Es decir, yo no puedo creer que cuando le pasa lo que le pasó a Cabandier, esto es, lo para la policía, ¿no es cierto? Como nos paró a vos y a mí, lo estoy en la ruta 2, ¿no es cierto? Muy bien. Lo para la policía. Entonces el tipo ahí en el momento se transforma, se convierte en el hombre araña, digamos, y dice, no, yo acá tengo que luchar contra esta agente de tránsito que viene a ser, digamos, una suerte de manieto disfrazado de policía que me está queriendo cagar, digamos, y por lo tanto le voy a mostrar que yo soy un hijo desaparecido.
No, el tipo no tenía el registro, ¿entendés? Lógico. Es la reacción, el seguro. La reacción clásica del argentino prepotente con poder, digamos. Vos no sabés quién soy yo, ¿entendés? Entonces, me parece que tampoco podemos vestirlo de Cabandier, de que él está imbuido, digamos, imbuido de esta épica, digamos, y que esa épica funciona tanto para ganar una elección, o para perderla, digamos, o para enfrentar a un agente de tránsito. ¿Qué épica? Eso es el canchero, ¿no es cierto? Y como la chica no sabía quién era, y hoy en día se filma todo, ¿entendés? Así es. Hoy en día se filma todo. Chao. Pero bueno, en cualquier caso, me resultan relevantes hasta acá estos dos temas. Primero, guarda con lo de Vudú en noviembre, porque iremos a un escándalo, tanto por la Cámara tome la decisión de un lado o del otro. Y en segundo lugar, lo de Bonfatti es muy grave y la Argentina prácticamente ha dejado pasar el episodio. Bueno, y vamos a lo que yo entiendo es tal vez el tema más de fondo de la Argentina, siendo que en las últimas horas ha habido lo siguiente, digamos. Ha habido un boom espectacular de acciones y bonos, tema que no es de mi dominio, digamos, pero lo sigo, digamos, sí, ¿no? Y he visto cómo acciones suben 300%, 200%, 100%. Y que la Argentina ha resuelto arreglar, prolijar un poquito alguna cuenta con el CIADI, digamos, que han tomado un préstamo a largo plazo, iban a pagar algunos juicios, un tema que se discute hace 5, 6, 7 años, pero no importa, lo hemos tomado, o se lo ha tomado como una señal positiva, ¿no es cierto? Y que hay una cierta expectativa respecto de que a esta vuelta sí, efectivamente, después de octubre, el gobierno va a hacer cambios que tiendan a corregir las famosas y benditas distorsiones del 2007 que se han vuelto un problemón. Tan es así la expectativa que hay, que por ejemplo tomo el caso de un artículo que leí de Mariano Obarrio. Mariano Obarrio es un periodista de La Gran Flauta de La Nación, ¿no es cierto? ¿Qué puso? Que el gobierno, esto fue el fin de semana, el gobierno, el objetivo tras las elecciones del próximo 10 de octubre sería recuperar el crédito externo, aliviar las cuentas fiscales, moderar la emisión y la inflación, traer dólares para compensar la caída de reservas, y la Presidenta pretende retocar el modelo para llegar tranquila al 2015, y muchos anuncios pro mercado serán hechos tras los comicios, ¿no es cierto? ¡Wow! La flauta. Bueno, mi primer impresión es, si la Presidenta piensa esto como una estrategia positiva para llegar para el periodo 2013-2015, me pregunto por qué demonio no lo hizo en el periodo 2012-2013. Porque por no hacer esto que simplemente resume Mariano Barrio, la Presidenta está perdiendo las elecciones. Así es. ¿No es cierto? Así Entonces, me cuesta entender cuál es la razón por la cual la Presidenta se guardó la receta para después de perder. Pero más allá de esta consideración personal, me parece que es interesante revisar, siendo que hay una expectativa respecto de que algo va a pasar después de las elecciones, revisar qué pasó después de las elecciones antes, ¿no es cierto? Porque esta es la cuarta elección que enfrenta a Cristina Kirchner desde que es presidente en su primer mando y su segundo. Y es también, lo comentábamos con Jorgito Jaili mientras te esperábamos, debe ser la cuarta vez que se presenta esta ilusión, esta posibilidad de que el gobierno gire a la racionalidad. Lo hemos visto en todos los procesos desde el 2007 a la fecha, ¿no? Bueno, vos fíjate en 2007, ¿no es cierto? Ahí ocurre la primera elección de Cristina, donde ya había distorsiones económicas, no tan marcadas, no tan dramáticas, no tan exasperantes, ni tan urgentes, digamos, pero las había, ¿no es cierto? Y se dijo que Cristina venía a la Argentina, justamente como presidente, a corregir distorsiones económicas que estaban ya presentes después de la época, digamos, Duhalde, Kirchner, Lavagna y compañía, digamos, habían quedado cuestiones pendientes que había que corregir. Ministro de Economía, Martín Lustó. Así ¿no es cierto? Se la presentaba a Cristina no como una opción, sino como una necesidad en ese momento, la necesidad. Y ciertamente, si miramos en perspectiva, Martín Lustó, como ministro de Economía, hoy sería un lujo para el país en comparación con lo que tenemos, ¿no es cierto? Y es un tipo, además, completamente promercado. Obviamente que es un heterodoxo, Por supuesto. Pero en cualquier caso... Evolucionado, lógico. Muy bien. ¿Y qué ocurrió, no es cierto, en la realidad? Cristina gana las elecciones del 2007 y las gana y cómo las gana, digamos, y a los 2 meses teníamos una crisis con el campo, ¿no es cierto? Y la realidad que en ese momento Néstor Kirchner y Guillermo Moreno
Lo mataron a Lustó. Lo que sea. Está la En verdad. cualquier caso, ya había habido esta idea en 2007, hace de esto exactamente 4 años y pico, digamos, y la cosa, y no ocurrió. La expectativa que había respecto de que venía una reforma que tenía como propósito corregir las distorsiones que había ya en aquel momento, finalmente duró nada, duró 3 meses, ¿no es cierto? Y arrancó un proceso que termina obviamente con la derrota electoral del 2009. Muy bien. Una vez que el gobierno pierde en 2009, las elecciones de medio término de aquel momento, digamos, ¿qué ocurrió después de las elecciones? Ocurrió que la presidenta advirtió que había perdido las elecciones como consecuencia de que la economía estaba andando medio mal ya, pero lo habrá advertido, pero en todo caso no hizo nada. Tanto no hizo nada que después de las elecciones del 2009 intervino el Banco Central. Claro. Se estatizaron las La AFJP. AFJP, ¿no es cierto? Y la idea de una economía mucho más concentrada en manos del Estado empezó a hacerse cada vez más real, mucho más real tras la derrota del 2009 que tras el triunfo del 2007, ¿no es cierto? Al punto tal que gran parte del problema que tenemos hoy con las reservas arranca ahí, ¿no es cierto? Arranca cuando lo sacan arreglado poco menos que con la policía del Banco Central, argumentando que las reservas eran los argentinos y que estaban para ser utilizadas, ¿no es cierto? Muy bien, fantástico. Muy bien, llegamos al 2011, ¿no es cierto? En 2011 ya las distorsiones económicas eran muy graves, pero como había, digamos, un ambiente de cierto bienestar, estaba el efecto luto, no había oposición, todo lo que vos quieras, digamos, habíamos salido de la recesión del 2009, 2008. No había control de cambio. Bueno, muy bien, la presidenta gana por afán en las elecciones, ¿no es cierto? Muy bien. Y después de ese triunfo electoral, la presidenta aplica control de cambios, que deriva en el cepo, que deriva en el blanqueo, que deriva en el divague, que es el manejo de la economía argentina de hoy, bastante poco profesional. Y que deriva en el dólar a 10 mangos. Y que deriva en la brecha cambiaria, y que derivan en que no tenemos cómo pagar la energía, y una montaña de cosas. Muy bien. Entonces, hasta acá, digamos, si miramos las 3 experiencias anteriores, esto es, ¿qué hace Cristina con la economía después de las elecciones? Gane o pierda. Porque hasta acá, digamos que ganó 2 y perdió 1, y con la de ahora la elección de ahora de medio de octubre, vamos a estar empatados. Ganó 2, perdió 2, ¿no es cierto? Ganó las presidenciales, perdió las 2 de medio término. Lo que ha hecho en las 3 elecciones anteriores ha sido lo mismo, digamos, independientemente del todo electoral. Y es más, ha radicalizado en cualquier caso, digamos, el manejo de la economía, y en algún momento se dijo, yo no me acuerdo en qué oportunidad después, no me acuerdo cuál elección, que bueno, que aflojábamos con los subsidios. ¿Te acordás de ese Claro, momento? después del 2011, la sintonía fina. La sintonía fina. Claro. Suerte que estás acá conmigo. La sintonía fina. Eso fue el tema del retiro de subsidios. Exactamente. Duró una semana. Exacto. Ahora, los analistas políticos te dirían lo siguiente, Marcelo. La diferencia que puede haber entre el episodio del 2007, 2009 y 2011, si querés también, es que en el 2007 y en el 2009 estaba vigente la reelección permanente. Si no la reelegían a Cristina, era Néstor. Eso estaba, es decir, la idea de que los Kirchner seguían en el poder, a pesar de haber perdido las elecciones, que podían seguir. En el 2011, la idea de la reelección, digamos. Sí. Por eso Cristina primero amagó con aumentar las tarifas, después cuando le trajeron los números dijo, no, con esto no tengo reelección. Creo que ahora estás con una presidenta que tiene menos dólares en el Banco Central, muchos menos dólares que en el 2007, muchos menos dólares que en el 2009 y muchos menos dólares que en el 2011. Y con una presidenta que parecería que va a tener que dejar el poder en términos, digamos, constitucionales. Y por ahí eso es lo que hace creer a algunos que no por convicción, sino por necesidad, Cristina se va a tener que sentar con el que venga. Pero esto es lo que anima esa idea, ¿no? Yo les pregunto de onda, ¿no? A vos que sos un experto, a la gente que está mirando Infobae TV esta mañana, ¿dónde viven? A ver, analicemos un segundito lo que escribió nuestro amigo Mariano Barrio para ver qué grado de posibilidad tenemos de que algo de esto efectivamente ocurra. La presidenta ha resuelto, por ejemplo, extraer dólares para compensar la caída de reservas. ¿De dónde lo va a sacar? Le arrancaron 3.000 millones de dólares al Banco Mundial a largo plazo, que van a quedar en la Argentina de un mango con 20. Te puede pagar el juicio con el CIADI. Sin duda, no pasa por ahí. No pasa por ahí. El tema es si la presidenta busca financiamiento externo, si acepta dólares de Brasil, como le ofreció la Dilma Rousseff. Hay muchas alternativas. ¿Externo con el cepo? Y bueno, va a tener que levantar el cepo. Bueno, va a tener que levantar el cepo. ¿Quién levanta el cepo? ¿Hernán Lorenzino? ¿Marcelo Marco del Pont?
¿Cómo se levanta el cepo en la Argentina de hoy? Excepto que tengamos un equipo económico como la gente. Después de una derrota electoral, ¿la presidenta va a tener un equipo económico como la gente o no va a tener a nadie? ¿No es Y cierto? veremos. La única forma Mira, de levantar el cepo en este momento es desdoblando el mercado, Marcelo. Un desdoblamiento cambiario. Algo de lo eso quiero ver. sugirió Sergio Massa. Algo Sí, de sí, eso sugirió lo quiero Sergio ver. Massa. Bueno, la presidenta va a aliviar las cuentas fiscales, moderar la emisión y combatir la inflación. Pero perdón, a mí me encantaría, en todo caso yo sería el primero en aplaudirlo, digamos, pero no me hagan reír, digamos. Los números de septiembre, dicen los economistas, que en septiembre el gasto se fue arriba del 45%. Bueno, Lo que venía siendo sigo. 31%. Sigo. Que la presidenta quiere recomponer las reservas del Banco Central. Te pongo un ejemplo. Yo no soy un experto, pero tengo un número en la cabeza. Con el Banco Mundial conseguimos 3.000 millones de acá al 2016. ¿No es No, cierto? olvídate, eso no es nada. Bueno, pero es lo que han hecho. Digamos, otra cosa no pueden hacer. Descontar en los juicios y quedan 1.000 palos, ponerle. La Argentina pierde 10.000 por año, digamos. Claro. La presidenta dice, la carrera, recomposición de reservas versus caída, ya está. Muy difícil. O sea, es mucho más rápida la caída de las reservas que lo que puede hacer el gobierno para recuperar parte de ellas. Pero ¿no yo es cierto? supongo que el peronismo, Massa, Scioli, todos le deben decir, che, Cristina, deja algo para cuando lleguemos nosotros. Es decir, esa es la pelea. A mí me parece que esto tiene diversas... Esta idea que explican los analistas políticos que han creído los mercados, o algunos de ellos por lo menos, es una alucinación. La presidenta no cree, yo la conozco, la presidenta no cree en esto. Cristina no cree que este sea el modo, digamos. Y si en la Argentina ha habido un fracaso de las medidas económicas producto de las elecciones 2007, 2009, 2011 y las cosas que el gobierno hizo después de las elecciones, la presidenta considera el fracaso como parte de una conspiración, como parte de esto de que el mundo hay un poder aparte y que nos está perjudicando de modo deliberado. Claro, los problemas confirman el diagnóstico de la conspiración. Obviamente. Che, claro. mirá, están yendo los dólares, es una conspiración. Claro, obviamente. Che, suben los precios, es una conspiración. Claro. Entonces, ahí está, es una conspiración. Entonces, la presidenta no, a ver, yo creo que no cree en esto. No cree en esto. La presidenta no cree en esto. Esto se ha dicho y se ha escrito y se ha expandido en tanto la presidenta ha pasado a través de un trance de salud especial, digamos, ¿no es cierto? Sí, desde que la presidenta le pasó lo que le pasó, desde que se cayó hasta que fue al médico, que la internaron, que la desinternaron, que la operaron. Bueno, de repente la Argentina se supone que cuando Cristina esté de vuelta en el poder, digamos, activa, yo pienso que tan inactiva no debe estar, pero esté plenamente activa, digamos, y con las elecciones perdidas, digamos, de repente se va a volver la baña, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido... Entonces, ¿sabes quién? Sí. Claro, no, yo escribí una nota en Cronista la semana pasada recordando cómo volvió Cristina de la operación de las tiroides. Ella se recuperó, se supone que ahora se va a recuperar, y fue justamente en enero, el 25 de enero del 2012, y Cristina volvió mucho más áspera en términos políticos que antes de las tiroides, ¿no es cierto? Sin duda. Entonces, a mí me parece que acá hay Pero gente... tenía más dólares, Marcelo. Está bien. Acordate lo del reloj de arena, porque mientras que Cristina discute y se recupera, el reloj de arena de la reserva va cayendo. Te lo pondría así. En el caso de que esto tenga algún viso de realidad, es una reacción muy tardía, digamos. Muy tardía. Es decir, ya no le da el tiempo para hacer semejante reforma, digamos. Tomás solamente un tema, el tema de la inflación, digamos. Un tema es muy complicado resolverlo rápidamente sin mover una estructura complicadísima, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece lo que está pasando acá, si yo tuviera que conjeturar respecto de cuál es la razón por la cual mucha gente compró este argumento, digamos, me creo que va a haber una timba. Una timba financiera de gente que pronostica que Cristina está en una instancia, digamos, de retirada prolija, digamos, que va a acordar con el justicialismo una transición moderada, digamos, y que le va a hacer, digamos, el trabajo complicado al próximo gobierno. Entonces acá llego al final de mi reflexión y digo, a ver, ¿Cristina va a hacer por el próximo gobierno lo que no hizo por su propio gobierno? O sea, pues para hacer esto, la presidenta va a terminar pagando un costo político muy alto, con medidas antipáticas,
enfrentando a su propia gente, a Carta Abierta, a la Cámpora, a Cabandier y a toda la revolución imaginaria de la Argentina, para hacerle un favor a quien, a Sergio Massa, a Mauricio Macri, a Daniel Scioli. Trabajando para otro, digamos. Todo eso, a mí me parece tan primitivo el razonamiento y tan infundamentado, digamos, que lo que me resulta que pasa acá es una timba, digamos. Hay gente que, bueno, inventemos un negocio, es decir, acá Willy cambia todo, ¿no es cierto? Si el presidente pierde las elecciones, ya jugada, digamos, resuelve retirarse con el país emprolijado y entregarle al próximo presidente la llave de la Argentina ordenada, ¿no es cierto? Sube todo, ¿entendés? Las acciones, que los bonos. Bueno, el dólar también sube, el precio del pan sube, el precio de la verdura sube, todo sube, Marcelo. A mí me da la impresión de que no solamente tenemos un problema en las prioridades de los temas de debate público, sino que estamos bajo los efectos de algún nivel de alucinógeno, digamos, para creer que efectivamente esta perspectiva es posible. La experiencia está indicando que a la inversa, digamos, ante el estímulo electoral, sea cual fuere, 2007, 2011 con triunfos o 2009 con una derrota, la reacción del gobierno ha sido siempre la misma, digamos. Y no veo ningún elemento fundamental en la realidad que me haga pensar lo contrario. Dicho lo cual, la seguiremos el próximo martes. El próximo martes. Pero ciertamente me parece que debe haber gente que está ganando plata con esta idea. No, sin ninguna duda. Hay gente que está ganando y gente que está perdiendo. Ojo que el que compra, alguno vendió, ¿no es cierto? Sin ninguna duda que esto es así. Yo creo también, Marcelo, que es un poco lo que hablábamos durante estas semanas. Había una sensación de que la economía podía ir a un escenario de más estatizaciones. Todos hablaban de la estatización de Denor, todos hablaban de la estatización de aeropuertos, digamos, es decir, la voluntad de la Cámpora de ir quedándose con las empresas. Eso parece que ya no está disponible. Y tal vez eso bastó para que los precios de algunas compañías en Argentina vuelvan a cierta lógica. Así como el dólar se fue de 4 pesos a 10 pesos, y bueno, la acción de Denor se fue de 60 centavos a 6 mangos. Correcto, pero mismo, es más o menos lo mismo. Sí. Si vos haces, digamos, la evaluación en dólares del Merval o haces la evaluación en dólares de los bonos argentinos, y bueno, sí, han evolucionado, pero han evolucionado casi como el dólar, más o menos. Salvo algunos casos puntuales, depende de dónde tomes también la fecha. Muchas veces los diarios también, por la necesidad, digamos, de generar interés en la noticia, te dicen 300% de suba de Denor. Bien, pero no te cuentan que había caído 350 también. ¿No? Es parte de ese juego. Ahora, suponer que porque suben las acciones cambia el modelo económico, no, eso tampoco es así, digamos. Eso definitivamente. Tomame que hay gente que piensa que efectivamente a propósito de estas iniciativas, como lo del CIADI, por ejemplo, el Banco Mundial, es que nos reabrimos al mundo. Hay un wishful thinking también. Nos reabrimos al mundo, nos reconciliamos con el capitalismo norteamericano. Ahí está Lorenzino en Wall Street. Pero tomame la siguiente. Es mejor, en Washington negociando el dato INDEC. Pero tomame que es mejor, pero es mejor en la tapa de un diario que te anuncien un acuerdo con el CIADI que te anuncien un acuerdo con Irán. Digo, bueno, sin duda. De esto estamos hablando. Eso estamos no claros, mucho digamos, más que eso. Estamos claros. Eso estoy de acuerdo con vos. Pero de ahí a que ocurra. Yo me acuerdo, a veces me pierdo los detalles de las fechas, pero cuando ocurrieron los subsidios, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Cómo vos llamaste? 2011, noviembre de 2011. La sintonía fina, ¿no es cierto? Y entonces parecía que realmente esta gente había cambiado y que el enfoque era distinto. Y que venía justamente una sintonía fina que duró nada. Sí, más parecía que se habían quedado sin guita. Yo fui el que propuse en aquel momento, en un comentario en la radio, que aquellos argentinos que realmente no necesitábamos un subsidio, que renunciemos al mismo. ¿Te acordás de esa discusión? La empecé yo, digamos, ¿no? Que la tomó en ese momento el ministro de Vido y abrió el registro. ¿Te acuerdas del registro? Sí, claro, por supuesto. Bien, fantástico. Nadie. Estamos con récord de subsidios, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo tomo, digamos, los elementos históricos. El principal subsidio es el dólar, es el control de cambio. Exactamente. Ahí hay un subsidio para los viajeros, para los esquiadores, golfistas, compradores de auto de alta gama. Exactamente. Mucha maguita se va por eso que por la luz. Tenía como propósito en esta mañana aquí darles este punto de vista. Primero, ojo con el tema vudú, que me parece que vamos a un lío
o vamos a otro lío. Segundo, que me parece que lo de Bonfatti es muy grave. Lo más grave de todo. Muy grave, ¿no es cierto? Y tercero, no se hagan ilusiones, ¿no es cierto? No se hagan ilusiones. Willy, un gusto de verte como siempre. Nos reencontramos, Marce. El próximo martes, Sí, acá a las 11 y pico, en lo que tardamos en llegar a la radio acá. Así es. Chao. Chao.